Buenas tardes, hoy vamos a seguir con el tema de la depravación total. Vamos a tratar de conectarlo con lo que enseña la Biblia entre la conexión entre el corazón del hombre y cómo se ve reflejado allá afuera en el orden social. La doctrina calvinista de la depravación total enseña que la caída del hombre afectó a toda la naturaleza del hombre, incluyendo su intelecto, o sea, los efectos no éticos del pecado, su razón y su voluntad. Es como si todo lo que el hombre tocara, emprendiere e hiciera estuviera manchada de pecado. Stephen Perks, un teólogo británico, dice con respecto a la condición caída de la raza humana que el hombre en cada facultad de su ser y en cada esfera de su vida niega que Dios existe y que su vida sea vivida para su servicio y su gloria. En otras palabras, el deseo del hombre de ser su propio Dios, determinando lo que es bueno y lo malo, por sí mismo y sin referencia a Dios y su voluntad para la humanidad, le da color a toda su cosmovisión. La doctrina de la depravación total nos debe enseñar que existe una antítesis absoluta entre la forma como el regenerado y el no regenerado educan a sus hijos, por ejemplo, o entre cómo en la sociedad se le ayuda al necesitado y cómo se organiza políticamente una sociedad. La interpretación pelagiana de la caída del hombre, y también podemos ver reflejado esta interpretación pelagiana en ciertas manifestaciones católicas, es que la justicia original del hombre en la creación, o sea, su semejanza con Dios, no fue parte de la composición original del hombre, sino un don supernatural de la gracia de Dios, es decir, un donum superaditum que le fue dado a Adán antes de su naturaleza humana, y que cuando el hombre peca, lo que pierde es este donum superaditum. El pelagianismo enseña que hay otra parte en la composición del hombre que no ha sido manchada ni tocada por el pecado, esto es, su imagen. Básicamente el pelagianismo entonces enseña que el hombre tiene dos composiciones, su imagen, que no ha sido tocada por el pecado, y su semejanza, la cual es un don externo, el cual fue tocado por el pecado. Esta imagen, según el pelagianismo, sigue aún intacta y lejos de ser afectada por el pecado original. Hay algo que sí fue afectado en la periferia de la composición del hombre por el pecado, o sea, su semejanza, este donum superaditum. Pero esto es solo algo que afecta al hombre en la periferia, no en su núcleo. En otras palabras, para el pelagianismo, no hay tal cosa como una corrupción radical de núcleo o una depravación total, sino solamente una corrupción accidental, o sea, en los accidents, en la parte afuera de la composición humana. Según esta doctrina entonces, la mente del hombre y su libre albedrío, aunque se debilitaron por la caída, permanecen esencialmente intactos e incorruptos por el pecado. En ese sentido, hay una diferencia y una división entre la naturaleza y la gracia. Esto es, la gracia de Dios socorre solamente la parte externa del hombre y la naturaleza sigue intacta. Esto culmina con la conclusión de que la redención de Jesucristo se ejecuta en el reino de la gracia, en ese donum superaditum, y no en la naturaleza del hombre, en su imagen, la cual, como ya vimos, no tiene necesidad de redención porque se encuentra inmaculada. Según esta perspectiva, entonces, la salvación que Cristo nos procuró en la cruz no es de una total transformación, sino que es una renovación del donum superaditum. Según esta perspectiva, el hombre es capaz por sí solo, en su propia voluntad y habilidades, de lograr mucho de lo que Dios requiere de él, en cada ámbito de su ser, en lo moral, en lo académico, en lo político, en lo cultural, etc. Lo que el hombre no puede lograr, según el pelagianismo, es una justificación especial con Dios. O sea, según este pensamiento, el hombre no es totalmente depravado, sino parcialmente depravado. En últimas, el hombre no necesita redención en áreas que tengan que ver con el orden social o la cultura, o con esferas no religiosas, ya que éstas no han sido mancilladas por el pecado.
Esta posición, como es de esperarse, es rechazada por los reformadores del siglo XVI y por el calvinismo en general. A pesar de este rechazo histórico, y esta es la parte que nos preocupa como calvinistas modernos, a pesar de este rechazo histórico y teológico, muchos cristianos evangélicos de esta era aún viven como si el pelagianismo fuera algo cierto. De pronto creen teológicamente en la doctrina de la depravación total, pero viven en un dualismo que los divide entre dos reinos, el espiritual, el que corresponde a la gracia, y el secular, que corresponde a la naturaleza. Muchos cristianos modernos ven los asuntos culturales o de la naturaleza como ajenos a los asuntos de la gracia de Dios, donde la gracia de Dios ni siquiera puede llegar o no es de incumbencia de la soberanía de la gracia de Dios. Muchos cristianos hoy día viven vidas que son básicamente iguales a cuando no eran cristianos. Y no me refiero a que cometan pecados horrendos, sino que su cosmovisión aún no ha sido cambiada. Viven más bien con una eclesia visión, o sea, una visión solamente para la iglesia. Esto proviene en alguna medida del mensaje de la misma iglesia, la cual advierte a sus miembros de los peligros de inmiscuirse en los asuntos culturales o del mundo, como así lo llaman de alguna manera denigrante. La iglesia moderna les enseña que los asuntos del mundo no son asuntos de Dios. Nos han enseñado, sobre todo en países que no tienen un bagaje reformado, que nuestro único deber como cristianos es con la iglesia, o sea, asistir a cada culto dominical, diezmar y predicar de Cristo. De hecho, este desenfoque también ha penetrado en muchas iglesias, incluso de la PCA en los Estados Unidos, y en muchos seminarios de antiguo corte calvinista, donde poco a poco van cayendo ante la nueva ola progresivista o liberal. Y si no han caído, de todos modos parece que su única línea de investigación es exclusivamente teológica, dejando por fuera la importancia de explorar la gracia común de Dios en todo el ámbito de la creación. Hermann Bavinck entendía este problema y entendía que la gracia de Dios podía restaurar toda la naturaleza, implicando así que la naturaleza también necesitaba restauración. Sin importar cuánto ha afectado el pecado a cada sector de la vida creada, este es, sin embargo, algo accidental en el sentido filosófico que no pertenece a la esencia o sustancia de las cosas, decía Hermann Bavinck. La penetración del pecado en cada aspecto de la creación es evidente y no es solamente en el ámbito espiritual. Esto es enseñado con amplitud en las Escrituras. Muchas gracias por escuchar esta primera sección de la depravación total. En la próxima entrega hablaremos sobre la respuesta de Dios al dilema del hombre.